Hola, buenos días amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la historia de este televisor. Un televisor de la marca LG, que es de unos familiares que ya hace unos 3 o 4 años me pidieron si se lo podía ver, puesto que el televisor dejó de funcionarles. Le funcionaba el audio, pero la imagen no se veía en la pantalla. Entonces me di yo cuenta que él, al poner una linterna pegadita a la pantalla, en realidad la imagen sí que se forma en la pantalla. Lo que no funciona es la retroiluminación que lleva por detrás. Entonces, pues bueno, la verdad es que me aventuré un poquito y sin saber y sin tener mucha idea, pues empecé a desmontar el aparato. Empecé por comprobar la fuente de alimentación, vi que funcionaba, que tenía tensión. Y bueno, llegué a la conclusión de que podía ser de las luces LED que lleva detrás de todos los paneles. Bueno, pues vuelvo a decir que me he arriesgado mucho y lo que hice fue desmontar todo el televisor, desmontar el panel de cristal con unas láminas difusoras de luz que tiene y llegar hasta las luces LED. Detecté que tenía varias regletas con luces fundidas, entonces pues lo que hice fue sustituir, no las regletas, sustituí los LED individualmente. Y bueno, volvió a funcionar. El problema que tiene, para mí el mayor problema que tiene, es que encima de los LED monta una especie de, no sé cómo decirle, de unas lentes que lo que hacen es difuminar completamente la luz para que en la pantalla no se vea los puntitos donde se encuentran los LED. Seguramente tiene un nombre, pero yo no sé cómo se le llamará. Y hay que ponerlos muy bien centrados encima de cada LED, porque como no lo hagas, al final se nota en la pantalla la posición de cada una de las bombillitas. Así que bueno, será el reto más grande que tenga, volver a poner esas lentes encima y ver si soy capaz de dar otra vez con la avería, puesto que el problema, después de 3 o 4 años, se ha vuelto a repetir. Lo tengo aquí, así que bueno, empezaré a desmontarlo y a ver si tengo la suerte de no romper nada. Venga, hasta ahora. Bueno, ya tenemos el televisor abierto por su parte trasera, ya le hemos quitado la tapa, le hemos quitado por aquí alguna pieza y tenemos principalmente, mirad aquí, los altavoces, la placa, yo no sé si esto le llama la mainboard o algo así, bueno, lo que controla el tema del vídeo, y aquí tenemos la fuente de alimentación. Yo, como yo os digo que ya le he abierto, yo voy a ir un poco a tiro fijo. Y lo que me voy a fijar es aquí en la salida. Hay que tener cuidado porque aquí suele haber condensadores que quedan cargados con bastante tensión. Pues es esta salida de aquí. Esta de aquí, voy a encender el televisor, voy a ver si aparece tensión, que va a variar de segundo en segundo. Y voy a ver si hay tensión. Si hay tensión, ya sé que la placa base está funcionando y que lo que está fallando pues es lo de la otra vez. Las luces LED, que van alimentadas por este cable, entra por aquí y por el otro lado del panel pues están las regletas con los LED. Así que bueno, pues así estamos. Voy a comprobar la tensión y si hay tensión nos vamos a las bombillas. Bueno, aquí os voy a enseñar cómo solo por el mero hecho de estar la placa, la fuente de alimentación aquí del televisor conectado, para que no está grabando ahí, conectado aquí a la tensión, ya tenemos tensión también aquí en los condensadores. Así que esto es lo peligroso. Y para que lo veáis, mirad lo que aparece en la pantalla del multímetro, 320 voltios. Es un chupinazo bonito si te pega, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer va a ser primero desconectar la tensión y a continuación descargarlos. Para eso tenemos esta bombilla. Esto es un viejo truquito. Así que vais a fijar que cuando yo pongo aquí los bornes, la bombilla se tiene que iluminar un poquito. Durante medio segundo va a hacer un pequeño encendido. Lo vais a ver ahora.
habéis dado cuenta? Se ha encendido y ha apagado. Ahí ha hecho la descarga del condensador. Teóricamente estos condensadores deben de estar puestos en paralelo, pero por si acaso es un segundo, no pasa nada en repetir la faena en el otro lado. Ya está, ya podemos trabajar con un poquito más de seguridad. Muy bien, vamos a poner las puntas del multímetro aquí en los bornes del conector, a ver si no se nos mueven. Voy a proceder a encender aquí en el mando el televisor. Ahora debería de aparecernos, ahí están, 129 voltios, 137 varían, 116. Bueno, pues quiero recordar que así era, la placa está bien. Y ahora baja ya 65 voltios. Eso lo hace ahora en arrancada, que mete la presentación el televisor con el anagrama de LG. Así que tenemos distinta tensión. Ya sé yo que la fuente está funcionando y que al 99% de posibilidades que sean las luces LED las que estén estropeadas. Así que voy a desmontar todo para abrir el panel. Bueno, ahora tengo que volver a descargar la bombilla. Tengo que apagar primero el televisor. Ahora sí, no sé si lo apreciáis vosotros. Ahora está apagado. Pues ahora desconecto la tensión. Y ahora vuelvo a descargar los condensadores. El condensador de flujo del DeLorean. Vamos a descargar. Fijaros en la bombilla. Creo que se ve, ¿no? Sí. Ahí está. Descargado. Hacemos lo propio. Listo. Bien, hemos quitado ahora los tornillos que lleva todo alrededor del marco, y en lo que es el marco que sujeta el cristal a lo que es el equipo puede salir fácilmente, simplemente desencajándolo y se retira con facilidad, no va a dar ningún problema. Ahora, lo problemático, y para eso voy a pedir ayuda por si acaso, es retirar el cristal con las láminas que hay debajo de él, las láminas que hacen de difusor de la luz, puesto que esto es un cristal, es una lámina de cristal muy finita, y hay que tener mucho apoyo con manos por debajo para evitar que pandee el cristal y que rompa. Así que voy a proceder y me la voy a jugar. Aquí tenemos, amigos, ya tenemos el panel de luces. Os dais cuenta que hay 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 LED. Y estas son las lamparitas o las lentes que hacen de difusor de la luz, para que no se note el puntito blanco ahí después en la pantalla. Esto no lleva más que un cartón que también se puede quitar, pero hay que quitar estos clips de plástico que hay ahí, que no me acuerdo cómo eran, si llevándolos a un lado y tirando de ellos para arriba. Bueno, ahora lo veo. Vamos a quitar el panel este blanco para poder acceder a las regletas, porque estos están puestos en unas regletas. Ahora os lo enseño.
Bueno, como podéis apreciar, estas son las regletas de los LED. Lleva 3 regletas y aquí a estos LED le he quitado ya las lentes estas que llevan difusoras de la luz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que detectar qué LED están fundidos. No sé si voy a haceros zoom para que apreciéis aquí la bombillita pequeña, lo que viene siendo LED. Este puntito aquí pequeño, la verdad es que no debe tener más de que unos 3 milímetros aproximadamente. Y el tema está en comprobarlos o todos individualmente, para lo que hay que quitar las lentes y después da trabajo, ese es el gran problema, o aplicar aquí en cada regleta una tensión. Le voy a aplicar alrededor de 31 voltios aquí donde ya tiene para realizar pruebas. Tengo aquí unas pequeñas ondas conectadas. Y entonces, a ver si lo podéis apreciar, voy a quitar zoom para que veáis la regleta entera, o por lo menos casi toda. A ver si va esto. Vale, un poquito para allá y ahora para aquí, a ver. Bueno, ahí más o menos. Aplico tensión y a ver si apreciáis, a ver si no hago una que valga por 2, que se encienden todas menos 2. Bueno, me parece que no la apreciáis, pero bueno, aquí se encienden todas menos 2. Esta que tengo aquí y esta de aquí. Vamos a comprobar esta regleta. Bien, esta se enciende toda. Como llevan las lentes difusoras, fijaros que parece que da muchísima menos luz, pero da la misma, solo que la difumina. Aquí encienden todas, esta regleta está entera y ahora vamos a comprobar esta otra. Bueno, pues esta regleta está toda fundida. Lo que me extraña es cómo hace esta, porque yo pensé que estaban puestos en serie. Y si uno no funciona, tampoco funcionan los demás. Bueno, ya sabemos que esta no funciona, esta funciona entera y aquí hay 2 que no funcionan. Pues ahora, a ver cómo hacemos para cambiarlos. Venga. Bueno, felicidades a los seres humanos. Ahora mismo acaban de comunicar que hemos llegado a Marte. Bueno, hemos llegado no, hemos puesto una nave. Acaban de felicitar ahí, sí señor. Bueno, hemos sido capaces de poner una nave en Marte, sí señor. Qué máquina estamos hechos. Bueno, continuamos.
Esto ha sido todo, amigos. Algunos os habréis dado cuenta que me he saltado algún pequeño paso, pero no podía poner todo en el vídeo, si no se me haría muy largo. Así que nada más, gracias por acompañarme en este vídeo, espero veros en el siguiente, os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y pulséis el like. Mientras tanto podéis ir en paz, que tengáis un buen día.